Hola, ¿qué tal? Soy Marco Veneros y quiero presentarte el nuevo video de enseñanza de programación de computadoras con el lenguaje educativo Scratch. En, en este nuevo ejemplo vamos a aprender a realizar efectos de animación mucho más complejos que los anteriores, dado que aprenderemos a manejar, a mover los objetos en función de grados de dirección. Para ello nos vamos a basar en parte del ejemplo anterior, del video de la entrega anterior, y sobre esa base vamos a hacer un par de modificaciones para lograr efectos interesantes. Bueno, primero ingresemos a Scratch. Voy a recuperar ya parte del archivo que ya está preparado. Y como les mencioné, este programa es en realidad el mismo que analizamos y explicamos en el anterior video, exactamente hasta aquí. Bien, hasta aquí es exactamente todo lo mismo, y para ver lo que hace lo vamos a mostrar. Como en el anterior video, tenemos a nuestro personaje que camina hasta el centro de la pantalla, se presenta, nos explica un par de cosas y luego continúa con su caminata. Cuando llega al extremo se produce un cambio de fondo, se detiene y no para explicarnos nuevas cosas, ¿no? Entonces, si recordamos, es exactamente el mismo programa que analizamos en el video anterior. Por lo tanto, les recomiendo que si algo de esto no está muy claro, que vean y analicen el anterior video subido a la red. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una simulación de una carretera. Para ello, en el escenario tenemos dos fondos. Tenemos el fondo de la escuela y tenemos este fondo que simula una carretera, una autopista. Para hacer esta carretera, lo que utilicé es la herramienta de Scratch, ¿no? Y luego con líneas, con cuadritos, se pudo realizar esta perspectiva. Y ya es iniciativa de cada uno de ustedes que puedan mejorar, por ejemplo, la carretera o añadirle algunas otras cositas más. Pero en este caso, tan solo yo les quiero mostrar con qué herramientas he trabajado. Ahora bien, como lo dijimos en el anterior video, también pueden preparar este gráfico en la herramienta Paint de Windows, grabarlo y recuperarlo con la opción importar. Bien, en este caso ya tenemos preparada la carretera. Luego, para el programa tenemos otros dos objetos, tenemos dos autos, ¿no? Tenemos este y este, ¿no? Y en la práctica lo que hicimos es pintar un objeto nuevo. Como estos autitos no existen en Scratch, entonces lo que tuve que hacer es entrar nuevamente a la herramienta, utilizar cuadraditos, más o menos de esta forma, ¿sí? Para los faros lo propio, se realizaron dos pequeños rectángulos. Para la placa también. Y luego esto con la herramienta pintar, bueno, ya se le dio al auto el color deseado. Para los faros el color rojo y para la placa el blanco. Para, para las ruedas también se utilizó ya en este caso un rectángulo pintado, ¿no? Se realizó de esta forma y luego con el borrador se quitaron parte de las esquinitas de las rueditas para que sean más o menos como ruedas vistas por la parte de atrás. Luego con la línea se completó el gráfico, así, trazando una línea, más o menos de esta forma, para luego pintar esa parte, los vídeos con celeste.
Bueno, ustedes pueden crear sus gráficos de esta forma. Si yo acepto, ya vamos a tener un tercer auto. Y este, claro, ya lo podemos reducir. Y ya tendríamos un nuevo objeto en el programa, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a utilizar, así que lo voy a borrar. Entonces, ambos autitos fueron creados de esa forma, con esta herramienta. Bien, ¿qué es lo que queremos que se realice en este caso? Vamos a programar lo que es el código para este primer auto. Y si hacemos funcionar el programa, fíjense, vemos que de entrada los dos autos se están viendo, lo cual no es correcto porque no deberían estar, tan solo deberían aparecer en la siguiente imagen. Entonces lo que vamos a hacer es, de entradita, vamos a hacer que cuando se presione la bandera y la banderita, el autito no esté visible, es decir, lo vamos a esconder. Con esta opción lo que estamos haciendo es que el auto no aparezca. Veamos. Como vemos, el auto amarillo ya no está porque está entrando en juego esta parte. Lo que tenemos ahora que hacer es también, vamos a irnos para ver mucho mejor. Vemos que el autito no está visible porque acaba de ser escondido, así que voy a utilizar una instrucción mostrar. Voy a hacer un clic para volver a mostrar el gráfico, el objeto. Lo que tenemos que hacer es ahora ubicar el auto en una determinada posición. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos fijarnos estas coordenadas para capturar la posición exacta. Veamos más o menos cuál es la posición en la que podemos ubicar nuestro autito. Por ejemplo, podría ser esta posición en X y tal vez un poquito más arribita. Podría ser esta la posición. Si nos fijamos, la coordenada es X menos 125 y Y menos 148. Entonces, cada que funcione el programa, el autito siempre va a partir de esta posición. Ubiquemos entonces el bloquecito para establecer esa posición inicial. Dijimos que es menos 125 menos 148. Muy bien, entonces con este bloque estamos garantizando que cada que funcione el programa, nuestro autito siempre va a comenzar a partir de aquí. Luego se va a mover. Cuando llegue a este extremo, nuevamente vamos a volverlo a ubicar y a repetir la animación, con lo cual va a dar la apariencia que este auto siempre está corriendo por la carretera. Bueno, hasta ahí ya tenemos algo importante. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un subprograma que se va a llamar mover, y voy a poner auto 1 para nuestro primer autito. Entonces estoy creando un subprograma en el que vamos a poner todas las instrucciones para que este autito comience a moverse. Lo primero que tiene que suceder es que el auto tiene que ser visible, por lo tanto tiene que mostrarse. Ahora bien, de entrada todos los objetos siempre se mueven en esta posición de entradita, ¿no? Entonces esto no está muy bien porque este auto ya no tiene que moverse en este sentido, sino tiene que moverse en este sentido. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es poner un bloque que me permita modificar la dirección. Voy a poner esta opción y vamos a cambiar aquí la dirección. Ya no tiene que ir a la derecha, sino tiene que ir arriba. Por lo tanto, escogemos esta opción. Muy bien, con ello estamos asegurándonos que el auto se va a mover en este sentido. Sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner un bloque por siempre, porque dijimos que esto tiene que ser una animación continua, no tiene que detenerse en ningún momento. Por lo tanto, tenemos que utilizar este bloque por siempre. Luego, si analizamos el movimiento de este auto, tenemos que analizar lo siguiente. Este autito se va a mover en este sentido hasta llegar a esta parte de la pantalla, que es el borde superior de la pantalla. Cuando llegue a este borde, lo que tiene que suceder es que el auto nuevamente tiene que aparecer aquí y repetir el movimiento, con lo cual va a dar la apariencia que son autos que están corriendo por la carretera.
Por lo tanto, como tenemos que detectar si el auto llega o no a este borde, lo que tenemos que hacer es utilizar un sensor y evaluarlo para ver las decisiones que se van a llevar a cabo. Entonces vamos a utilizar un condicionante doble, una pregunta, y vamos a establecer un sensor de movimiento. Vamos a decir, si el auto está tocando el borde, ese es el sensor, es decir, si ha llegado a este borde, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dijimos que el auto tiene que volver a su posición inicial, por lo tanto vamos a repetir esta posición, vamos a poner aquí y establecemos la posición inicial, 125 menos 148, ¿no? Entonces llega y va a volver a este punto. Luego, bueno, si toca el borde va a suceder eso. Si no, entonces tenemos que darle el movimiento al autito, así, de esta forma. Por lo tanto, vamos a utilizar un bloque de movimiento llamado mover. Vamos a poner una pausita para que el movimiento no sea muy rápido. Y vamos a poner una pausa inferior porque un segundo es mucho, va a ser muy lento el movimiento, un 0.2. Perfecto. Entonces tenemos al recibir mover auto. Por lo tanto, vamos a activar esto. Cuando la personita llegue a este punto, vamos a hacer que se active el subprograma mover auto. Entonces hago un clic y ponemos mover auto. Bueno, veamos cómo funciona hasta este punto. Lo voy a hacer en pantalla grande. Ahí está, comienza el programa, aparece nuestro personaje, va caminando hasta el centro de la pantalla y nos comienza a explicar. Se presenta, indica cuál es su escuelita, nos explica sus necesidades y nos dice que vamos a conocer la más importante de las necesidades de esta escuela. Camina, llega al borde derecho, cambia el escenario y ahí está nuestro auto. Fíjense que el auto ya se está moviendo. Ahí está, muy bien, fíjense, esto es muy importante. Cuando llega a este borde, lo que hace el autito es aparecer justo en esta posición. Muy bien. Sin embargo, aquí hay un par de cosas que tenemos que corregir. Por ejemplo, el auto no tiene que moverse así, sino tiene que tener esta dirección para la carretera, un tanto oblicua. Entonces vamos a hacer ese ajuste y lo que vamos a aprender ahora, y esto es nuevo, vamos a hacer que este autito no vaya recto, sino le vamos a dar una ligera inclinación en grados para que se ajuste a la carretera. Por lo tanto, nos vamos al código del auto y vamos a decir lo siguiente. Mostramos, vamos a hacer un ajuste en esta parte, justo aquí. Vamos a poner movimiento y el autito tiene que inclinarse hacia el lado derecho. Por lo tanto, vamos a utilizar este bloquecito para modificar la dirección un poquito al lado derecho. Entonces agarramos y lo vamos a ubicar exactamente aquí. Bueno, veamos cómo funciona con este ajuste. Ahí está, comienza la animación. Hace la presentación. Aparece. Y ahí está nuestro auto. Observen que ya no es un movimiento recto, sino tiene una inclinación. Fíjense, ya tiene una inclinacióncita. Aunque creo que hay que darle un poquito más un ángulo de inclinación, porque en esta parte todavía se está saliendo de la carretera. Por lo tanto, vamos a darle un poquito más. Y otro detalle también que tenemos que tomar en cuenta para que esta animación se vea mucho mejor, el auto a medida que se aleja debería irse reduciendo, su tamaño debería irse reduciendo para que dé el efecto de que el auto se está alejando. Por lo tanto, vamos a hacer esos dos ajustes. Primero vamos a darle un poquito más de inclinación. Intentemos con 20 grados. Y tenemos que
hacer que el autito vaya reduciendo de tamaño. Por lo tanto, nos vamos a ir a apariencia. Y bueno, a ver, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner fijar tamaño. Observen que en este momento, esto es muy importante, el auto está a un 61%. Y eso es por las herramientas. Si vamos modificando con esto, también crece y eso nos indica el porcentaje de visualización del objeto. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner de entradita que nuestro autito tenga un determinado tamaño. Por ejemplo, 61%. Ya vamos a ir viendo nosotros el tamaño, entonces comencemos con esto. Ahora analicemos el código. Cuando el auto toque esta posición, debe volver aquí. Cuando no, entonces el auto tiene que irse moviendo, pero debería ir reduciendo su tamaño para que parezca que el auto se está alejando. Por lo tanto, vamos a hacer un ajuste en esta posición y vamos a utilizar la opción que dice cambiar tamaño. Hacemos un clic y veamos cómo funciona esto para que ustedes se den cuenta exactamente de cómo funciona. Fíjense, hay un tamaño inicial del auto, pero aquí lo estamos modificando y ustedes van a ver en la práctica cómo afecta esta opción de cambiar tamaño por 10. Que en la práctica vendría a ser un incremento de 10% del tamaño original. Veamos. Ahí está el auto y fíjense que aquí está todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque es un incremento positivo. Para que vaya reduciendo debería ser menos 10. Veamos. Arranca el programa. Recuerden que nuestro autito va a aparecer con un tamaño de visualización del 61%. Muy bien, veamos con atención lo que hace. Fíjense, ahí está nuestro auto, pero lo que pasa es que la reducción es demasiado brusca, ¿no? De 10 en 10, entonces ha sido un cambio demasiado drástico. Por lo tanto, vamos a cambiar este por un valor. Veamos cómo nos va con un menos 3, es decir, que vaya cambiando su tamaño de menos 3. Ahora también hay algo que va a suceder. Este auto se está quedando con este tamaño. Veamos. Comienza. Hace la presentación y veamos cómo reacciona el auto en esta ocasión. Está muy bien la primera vez. Aún así es mucho. Pero fíjense que vuelve con el tamaño nuevamente pequeñito. Por lo tanto, ese es un error que tenemos que corregir porque aquí debería aparecer nuevamente el auto grande e ir reduciendo poco a poco. Corrijamos eso. Si está tocando el borde, si el auto toca el borde, este auto debe aparecer aquí, pero debe aparecer nuevamente en su tamaño normal. Y como estamos agarrando aquí un tamaño de 61%, vamos a poner ese mismo aquí. Muy bien. Luego, lo que vamos a hacer es que sea un poquito más rápido, avance más rápido el auto. Entonces, que no sea 10, sino que sea 15. Muy bien, a ver, ahora sí tendría que funcionar bien nuestro auto. A ver, veamos.
hace la presentación, nos habla. Y ahora sí veamos cómo reacciona el auto. Ahí está, aparece. Fíjense que es un movimiento mucho mejor. Es un movimiento mucho más convincente. Aunque parece que aquí aparece muy pequeño respecto a la persona, entonces vamos a darle un poquito más. Que no sea un 61%, pongámosle un... A ver, pongamos un 70%, a ver cómo se ve. Y aquí tendríamos que hacer lo mismo. Veamos. Como verán, no es nada complicado crear cualquier tipo de efecto en Scratch. Tan solo es cuestión de razonar un poco, analizar los movimientos o el efecto que se desea lograr y ser creativos en la parte de programación para lograr lo que se desea, ¿no? Veamos, ahí está el auto. Está muchísimo mejor. Perfecto. Muy bien, ya hemos dado el primer código para el auto amarillo. Entonces, vamos a utilizar el mismo código para el auto azul porque es exactamente lo mismo. Bueno, casi lo mismo porque aquí lo que va a cambiar es un par de cosas. Va a cambiar la posición inicial. Este no va a partir de aquí. Este va a venir en sentido contrario. Por lo tanto, su posición va a estar en esta parte, su posición inicial. Y va a ser este movimiento. Y nuevamente va a volver y va a ser ese movimiento. Por lo tanto, una de las características de Scratch es que podemos duplicar código, ¿no? Entonces, para hacerlo es bastante sencillo. Yo les aconsejo que hagan un clic, por ejemplo, aquí con el botón secundario. Escogemos duplicar y llevamos este código al otro auto, en este caso al auto azul. Muy bien. Si nos fijamos en el auto azul, ya está el programa. Vamos a hacer lo propio con este. Hago un clic con el botón secundario, duplicar, y llevo todo este código al auto azul. Perfecto, ya está el mismo código, solamente que aquí vamos a cambiar un par de cosas. Por ejemplo, este mover auto 1 le corresponde a este auto. Por lo tanto, para mover este auto, vamos a crear un nuevo subprograma que se va a llamar mover auto 2, o podríamos ponerle mover auto azul, por ejemplo. Entonces, y eso es lo que tiene que estar aquí, ¿no? Mover auto azul. Bueno, tenemos que hacer un par de cosas. La posición inicial de, del auto va a cambiar, ya no va a ser esta, sino que más o menos va a estar por aquí. Entonces analicemos como siempre la coordenada para tener la posición inicial. Podríamos hacer, por ejemplo, que sea 14 y digamos tal vez un poquito más arriba. Esta posición me parece muy bien. Entonces, si nos fijamos, la coordenada es 14, 165. Entonces, cambiamos la posición inicial. El auto va a comenzar la posición 14 en la coordenada 14, 165. X14 y es 165. Bueno, luego tenemos que cambiar la dirección. Este auto se movía arriba. El auto azul es lo contrario, tiene que ir abajo. Por lo tanto, la dirección de movimiento ya no va a ser arriba, sino abajo. Listo. Ahora también tenemos que modificar esta parte porque este auto se movía a la derecha, ¿no es cierto? Tenía que ir a realizar ese movimiento. Este otro auto es totalmente lo inverso. Por lo tanto, aquí no nos sirve esta instrucción, no tendría que ser a este lado, sino este, en sentido inverso.
Entonces ahí vamos a poner también, como tienen la misma inclinación, 20 grados. Estaría ahí. Luego está muy bien tocando el borde. Entonces analicemos. Llega, toca el borde y tiene que volver a su posición inicial. Por lo tanto, la posición inicial es esta. Y tendrían que ser esos mismos valores para cuando tenga que repetir la animación. Muy bien. Ahora, otra cosa es que aquí el auto reducía de tamaño, ¿no? Aquí el auto debe incrementar su tamaño, es decir, a medida que se acerca el auto debe volverse mucho más grande, ¿no? Entonces aquí el tamaño ya no va a ser negativo, sino el tamaño tiene que ser positivo para que vaya creciendo. Muy bien, veamos cómo queda nuestro programa. Lo tenemos que activar aquí. Voy a utilizar un bloquecito y que nos envíe al mover auto azul. Se van a activar ambos autos. Veamos. Voy a poner en pantalla grande. Ahí están. Eso es lo de bueno, que los dos autos ya no se ven en esta primera fase de la animación. Hace la presentación. Continúa. Ahí está. Veamos. Está bien, pero ¿por qué este auto no? Analicemos el código. ¿Sucedió algo? Tenemos que ir aquí. Esperar, fijar, mover 15 pasos. Está bien. 3. Por siempre mover auto azul. Tocando borde. Ahí ya, tiene que ser esta la... Mover, fijar tamaño. Está todo bien. Bueno, el tamaño. Fíjense aquí el tamaño cuando comienza está muy grande. Tiene que ser mucho más pequeñito e ir agrandando poco a poco. Por lo tanto aquí vamos a cambiar esto. No tiene que partir con el 70%, sino con el 10%. Veamos cómo funciona. Hace la presentación. Ahí está. Muy bien, fíjense que el movimiento es bastante convincente y lo que hemos hecho es simular un auto que va en este sentido y el otro en este. Muy bien, ¿qué les parece? Sencillo, ¿no es cierto? Bueno, completemos el programa. Lo que vamos a hacer ahora aquí es, bueno, completar simplemente la historieta y vamos a hacer que nuestro personaje hable un poco. Que nos diga, por ejemplo, que nos explique. Esta, voy a reducir un poquito la visualización. Esta es la carretera que tenemos que cruzar a diario para llegar a la escuela. Para que no sea muy largo, pongamos otro diálogo y que diga: como verán, es muy peligrosa. Pongamos un último diálogo y que diga: por esta razón
pido a las autoridades de la ciudad que construyan una pasarela para proteger nuestras vidas. Vamos a que se lea un poquito, digamos podría ser unos 3 segundos, tal vez que se quede con 2. Como este es un texto más largo, dale un poquito más de tiempo de visualización, digamos 4. O bueno, hagamos que todos sean un poquito más largos. 4 o 5, 5, 5. Y una vez que realice todo eso, que nuestro programa finalice. Por lo tanto, ponemos detener todo. Muy bien, veamos nuestra animación completa, que está bastante fácil y bonita. Hace la presentación. Esta es mi escuelita Bolivia. Y explica que tiene necesidades, pero nos indica que nos va a mostrar la más necesaria, la más urgente. Camina, se dirige hacia la carretera que está y nos dice: esta es la carretera que tenemos que cruzar a diario para llegar a la escuela. Como verán, es muy peligrosa. Por esta razón, pido a las autoridades de la ciudad que construyan una pasarela para proteger nuestras vidas. Y el programa finaliza. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este ejemplo? Aquí había un pequeño error de ortografía, pero bueno. Entonces, ya finalizando este ejemplo, podemos concluir que con Scratch es bastante sencillo realizar animaciones de diferente índole, y todos estos videos han tenido como objetivo eso, mostrar la sencillez de este lenguaje de programación para poder realizar programas y simulaciones de una forma bastante sencilla, ¿no? En el anterior video simulamos la construcción de una casa, objeto por objeto, y lo que hemos hecho hoy es algo mucho más bonito. Hemos trabajado con grados de inclinación, porcentajes de visualización para realizar la animación de este movimiento de autos, ¿no? Ahora, sobre este ejemplo se pueden hacer muchas más variantes. Por ejemplo, no podía ser simplemente 2 autos, podrían ser 2 autos por carril. Cambiar el sentido, digamos que este amarillo vaya así y el otro de esta forma. Podríamos poner tal vez algún otro objeto que se cruce en medio de los autos y estos tengan que frenar, etcétera, o tal vez un semáforo. Tantas cosas que se pueden realizar, y claro, ponerle sonido también al ejemplo, y ya lo explicamos en los anteriores videos cómo se puede incluir sonidos en Scratch. Bueno, estoy segurísimo que este video les va a ayudar muchísimo para el proyecto que ustedes están desarrollando. Y bueno, en realidad estos 4 ejemplos que los hemos desarrollado tienen como objetivo eso, ¿no? Brindarles las herramientas necesarias para que ustedes puedan llevar a cabo la simulación del programa, de la propuesta que están realizando para el programa en Scratch. Bueno, como siempre, si tienen alguna duda o comentario, al final de este video están todos mis datos y yo siempre dispuesto a poderles absolver cualquier duda y colaborarles lo más que se pueda. Bueno, les deseo mucha suerte con el desarrollo de su programa, sigan adelante sin desmayar y muchas gracias.